Hola, buenos días. Amanece. Vamos a hablar de una etapa que marca el inicio de la edad de los metales en la península ibérica, que es el calcolítico, antiguamente llamado eneolítico, o edad del cobre. El cobre es el primer metal que empiezan a trabajar aquellas sociedades ya asentadas de productores, que aunque no constituye en sí mismo un elemento económico dinamizador de esas sociedades del tercer milenio antes de Cristo, entre el 3000 y el 2000 antes de Cristo, sí que marca el inicio de unas nuevas de unos nuevos patrones productivos con un nuevo elemento que es el metal. Empiezan a fabricarse objetos de metal. Y poco a poco, esta fabricación del metal, esta necesidad de encontrar materia prima, de controlar esa materia prima, irá dando lugar a cambios en la estructura social, en cuanto al control del comercio de esa materia prima, en cuanto al control de los yacimientos, de las minas, de esa materia prima, y en cuanto a la fabricación de elementos que empiezan a asociarse con el prestigio. El metal brilla, como me brilla a mí ahora mismo la calva, que me están dando el sol. El metal brilla y como tal hace que la gente que lo posee irradie cierto prestigio, cierto, como dicen ahora los políticos, carisma. A partir de ahí empezará a forjarse una élite en torno al control de las rutas comerciales y del metal, que empezamos los prehistoriadores, los arqueólogos, a deducir a través de los ajuares funerarios. ¿Vale? Empieza a haber diferencias en los ajuares funerarios. Todo esto lo trae el Bill Metal, si se me permite la expresión, porque estamos hablando de prehistoria, ¿vale? De la época prehistórica. Es una etapa de cambio, tercer milenio antes de Cristo, caracterizada por la aparición del cobre, que es una nueva materia con la que se elaboran materiales de la cultura material. Valga la redundancia, innovación tecnológica en los procesos de fabricación y en las manifestaciones culturales, y lo más representativo en la península ibérica se da en el sureste. La cultura de los millares. Hay cantidad de documentales, cantidad de escritos acerca de esa cultura, de ese yacimiento, de los millares, importantísimo, que marca el inicio de una nueva etapa, como estamos viendo. Hasta las más modernas de la meseta o el noroeste peninsular. ¿Qué, quiénes, cómo, por qué y cuándo se da esto? Vamos a intentar aclarar esto un poco con los datos que se tienen a día de hoy, con la documentación arqueológica que constata y a través de la cual deducimos todo lo que sabemos. Pues la prehistoria se caracteriza por eso, porque no hay material escrito. El tercer milenio antes de Cristo, ¿qué supone a nivel global? Fuera de la península ibérica. Es una época de cambios en toda Europa. Hay un aumento demográfico muy importante. Las sociedades se complejizan y se empiezan a ver los primeros rasgos jerarquizadores, ¿vale? Como he hablado en la introducción. Es la época del calcolítico o la edad del cobre. Tercer milenio antes de Cristo, entre el 3000 y el 2000 antes de Cristo. Depende de la zona. Hipótesis explicativas. Los millares, la cultura de los millares en Almería nos da las pistas de esta importante época que marca este inicio de cambios.
hay una hipótesis orientalista que empieza a surgir en los años 70 con un planteamiento difusionista. Gente del Mediterráneo oriental, conocedores del proceso industrial metalúrgico, son los que llegan con estos conocimientos, al sureste, la zona de Almería, sur de Murcia, de la península ibérica, buscando principalmente minas de cobre. Serán prospectores, comerciantes, que fundaron colonias como los Millares. ¿Vale? Estas son las teorías orientalistas. Es una de las teorías que surgen y que se dan hasta los años 70. Es una hipótesis no aceptada. Hoy en día está descartada en lengua de signos. Pasamos a otra cosa. Por muchos motivos de tinte evolucionista. ¿Vale? Pero bueno, es importante saberlo, que esa teoría existía y ha existido. Quizás haya algún descubrimiento que pongo otra vez de manifiesto, que pongo otra vez en la picota, esa teoría difusionista, orientalista, ¿vale? Y la teoría evolucionista o autoctonista, desarrollo, evolución propia. A partir de los 70 se plantean modelos de origen autónomo, con distintos argumentos sobre los motivos de los cambios y el papel que juega el metal para ello. Delibes de Castro y Fernández de Miranda en el año 1993 desechan estos modelos difusionistas por carecer de unos testimonios claros que los apoyen, que apoyen esa argumentación. Eiroa en el año 2000 no cree que los cambios puedan explicarse como consecuencia de una evolución local. Se inclinan más por las teorías de la importación de ideas y materiales de las regiones mediterráneas. ¿Vale? Ignacio Montero, en el año 92, 94 y 98, rechaza el difusionismo por la inexistencia de documentación arqueológica que pruebe el contacto con culturas externas conocedoras del cobre. ¿Vale? Si éstas hubieran llegado, sería con tecnología ya más avanzada. Los Millares lo que sí documentan es un primitivismo industrial, una incipiente industria metalúrgica en torno al cobre. Es lo que se ha deducido de las excavaciones del poblado de los Millares, en Almería. Importantísimo. Visita obligada para la gente interesada en este periodo que marca el inicio de la edad de los metales. En el sureste peninsular, como estoy comentando, es donde encontramos mayor documentación arqueológica en los Millares. Mineral de cobre, hornos cerámicos con capacidad de fundición del metal, una continuidad entre el neolítico final y el calcolítico antiguo, que es lo que defiende las tesis del primitivismo tecnológico de Renfrew, del que ya hemos hablado en el año 1967. Salvador Rovira, en el año 2004, dice que a finales del Neolítico hay unos intentos de obtención de cobre. Las fechas de Cerro Virtud en Herrerías, que se dan en la península ibérica, como núcleo innovador, con vasijas y hornos. ¿Vale? Motivaciones del cambio social. Bueno, pues en 1983 Vicente Llull propone la metalurgia como elemento dinamizador, ¿vale? Elemento dinamizador de la metalurgia, elemento dinamizador social, elemento dinamizador económico de las poblaciones indígenas, en las que se produciría un proceso, como estoy diciendo, de cambio social vinculado al control de las fuentes del mineral, las técnicas metalúrgicas y el comercio del metal, el comercio, control de las rutas, control de los yacimientos y control de los pozos mineros, de las minas en las que se extrae el cobre. Antonio Gilman, en los años 80, desecha el elemento metalúrgico como motor
de cambio social por su producción limitada. Para él tiene una importancia secundaria la industria basada en la industria doméstica para objetos de lucimiento personal. Hay otros elementos más proclives a la jerarquización social, como una mejora de las técnicas agrícolas, del arado, del regadío, del policultivo y una producción de elementos secundarios de la ganadería y de la agricultura, como la lana, la leche o la arboricultura, ¿vale? Ignacio Montero, en el año 94, dice que no hay innovación, ¿vale? No necesita especialista al tratarse una actividad doméstica y no supone innovaciones ni cambios importantes en las comunidades. No hay una gran actividad minera ni grandes centros metalúrgicos, lo descarta. Ni los objetos de metal sustituyen a los objetos líticos en este tercer milenio antes de Cristo, sino que este proceso se va dando muy lentamente, ¿vale? Predominando además los adornos, punzones y anzuelos sobre los útiles agrícolas. Francisco Nocete, en el año 2001, dice que ni la minería ni la metalurgia son las causas de la dinamización y de la estratificación social que aparece con el metal, propugnando una teoría basada en que el desarrollo de las sociedades forma parte del proceso estatal, remontándose incluso a etapas anteriores del Neolítico. Establece la existencia de dos clases sociales que a día de hoy todavía perduran, que son dominantes y productores. Los primeros viven en los centros de control y son supervisores de los que sí producen, de los trabajadores, ¿vale? Que se asientan en la periferia de esos centros, en pequeños asentamientos metalúrgicos. El control de los agentes agrícolas, ganaderos y mineros sería la base de las diferencias sociales e incluso de la coerción social que podría responder a un sistema tributario similar al que propone Hillman. ¿Vale? Vamos a hablar ahora de la distribución peninsular del Calcolítico, de los inicios del Calcolítico, tercer milenio antes de Cristo, 3000 al 2000 antes de Cristo, tercer milenio. La información sobre el proceso metalúrgico en la península ibérica completa y confirma esta batería de teorías explicativas. ¿Vale? En línea, para resumir estas teorías, digamos que empezaron unas teorías difusionistas, orientalizantes, ¿vale? Vinieron de Oriente con esta tecnología metalúrgica, en los millares la asumieron las poblaciones indígenas y a partir de ahí se produjo un proceso de dinamización social. Las últimas teorías hablan de que esta producción se da más bien a nivel local, aunque sí empiezan a aparecer algunos rasgos de control del metal y demás, pero que en sí mismo no constituye un elemento dinamizador de la sociedad ni un elemento jerarquizante, ¿vale? Está más bien ligado a otros procesos de agrícolas y ganaderos. En fin, continuamos. En la Comunidad Valenciana hay un proceso distinto en cada comarca y en cada yacimiento. Está condicionado por distintos factores como cercanía o lejanía a las fuentes de materias primas o a las rutas comerciales de ellas. Aparición de intercambios estables y de los primeros artesanos del cobre. Metalurgia en sí misma, la metalurgia en sí misma no inicia los cambios sociales, sino que es un elemento cultural más en el proceso de complejización social. En el Valle del Ebro, en el tercer milenio antes de Cristo, hay una escasa presencia del metal, del cobre. No hay cambios sociales, no están documentadas las élites de control de ruta de los productos especiales fabricados en cobre. Hay un origen autóctono de la tecnología del metal. Pequeñas láminas de oro batido y punzones de cobre, como las primeras evidencias. Aparecen en contextos funerarios, campaniformes o precampaniformes. Son sociedades con cierta estructuración social basada en el control
agrícola y no en el control ganadero, como hemos señalado antes. ¿Vale? En la submeseta norte, Castilla y León, por asemejarlo a la distribución política actual, submeseta norte. Objetos metálicos están documentados con tecnología desde el tercer milenio antes de Cristo. Y ahí están documentados también vasijas, hornos y como focos metalúrgicos locales o focos secundarios del sur peninsular. ¿Vale? En cuanto a la jerarquización social, parece, como he comentado hace un momento, que no tiene su origen en el metal, este proceso de jerarquización, estos cambios en la estructura social. Desde finales del Neolítico, el aumento demográfico más la especialización funcional de los asentamientos va dando lugar a esa aparición de cierta élite social, ¿vale? Esa diferenciación entre supervisores de la producción y productores. En el sureste peninsular aparecen los regadíos, los millares. Almería, sur de Murcia, los millares. Regadíos, abonado, el policultivo, la tracción animal. Aparecen en las primeras obras comunitarias como fortificaciones, acueductos de los millares, la acequia del Cerro la Virgen en la zona de Orce, acequia de regadío, y está documentado también la obtención de productos secundarios, como hemos hablado, de la leche, la lana y la agricultura, la arboricultura y otros productos más especializados de agricultura, ¿vale? Empiezan a aparecer los excedentes. A partir de aquí, a partir de la aparición de excedentes, del almacenamiento, es donde realmente yo creo que surge los cambios sociales, que aparecen los cambios sociales. El control de los excedentes, el almacenamiento de los mismos, la distribución de los mismos, el reparto de la riqueza que estos excedentes significaban. Y las rutas de comercio estable, el control de esas rutas. Aquí es donde aparece la estratificación social, bajo mi punto de vista. Existen mineros y metalúrgicos, aparecen con productos que no son de subsistencia, ¿vale? Están más ligados a estos elementos de prestigio, utensilios, que empiezan a tener cierta importancia para quien los posee. Otros elementos necesitan de una jerarquía organizadora que controle, que redistribuya. Es la élite que aparece, que usa el metal como distintivo. Como distintivo, yo soy élite y aquí lo demuestro con este brazalete de cobre, por ejemplo. ¿Vale? Soy élite porque controlo la producción agrícola, porque controlo la producción de lana y controlo la venta de esa lana en una ruta que he establecido desde los millares hasta el oeste de Andalucía, por ejemplo. Ahí lo suelto. Más o menos. Y llevo este brazalete que me distingue como supervisor, como controlador, como élite social. El que estaba ahí partiéndose el lomo, ese no llevaba brazalete de cobre. Salins, que es un funcionalista, ¿vale? Vale, voy a leer textualmente lo que dice el manual al respecto. Todos estos factores parecen necesitar de una jerarquía que organice todo esto que hemos visto, la acumulación de excedentes, las obras comunitarias, las primeras fortificaciones, los millares, regadíos, abonado, policultivo, productos secundarios, lana y leche, parecen necesitar de una jerarquía que organice, controle y que redistribuya,
que convierte en una élite que usa el metal como elemento distintivo. Como he dicho, llevo brazalete. Cuidado que soy élite. Sobre esta cuestión, dos son las teorías explicativas predominantes. Hay una teoría, unas tesis funcionalistas y unas tesis marxistas. La primera está apoyada por Salins en el año 1977. La segunda está apoyada por una figura como Mathers en el año 1984, que la primera considera que la organización jerárquica, los funcionalistas, se hace imprescindible cuando se produce un alto grado de desarrollo de las actividades de subsistencia. Esta explicación funcional no aporta por el momento testimonios arqueológicos, pues si bien hay jerarquías de asentamientos, nos faltarían los almacenes para la redistribución, las obras públicas a gran escala y un comercio mayoritario. Las tesis marxistas, apoyadas por Mathers, consideran que la base de la explicación está en la existencia de conflictos y divisiones sociales. ¿Vale? El desarrollo de los sistemas de producción o cultivo intensificado cambian la estructura social, porque las inversiones necesarias para ello permiten una recaudación segura y, por tanto, la creación de riqueza, y con ella la necesidad de defenderla. Tampoco para esta teoría tenemos datos arqueológicos contundentes que testimonien la intensificación agraria en la que tendría la base el origen de este proceso de jerarquización social. Ninguna de las dos teorías, ni los funcionalistas ni los marxistas, pueden decir que tienen unos datos arqueológicos contundentes, sino que hay una interpretación de los datos que existen hacia un lado o hacia otro. Vale. División y cronología. Tercer milenio antes de Cristo. Calcolítico, edad del cobre. Hay una gran heterogeneidad cronológica y cultural, manifiesta a lo largo y ancho de la península ibérica y apoyada por distintas teorías. El Calcolítico peninsular del tercer milenio antes de Cristo quizá lo podemos dividir en dos grandes periodos, que es el Calcolítico antiguo y el Calcolítico reciente. Calcolítico antiguo, precampaniforme, sin campaniforme, ¿vale? Que hace su aparición en la primera mitad del tercer milenio antes de Cristo hasta el año aproximadamente 2250 antes de Cristo, desde la primera mitad del tercer milenio hasta finales de este tercer milenio, 2200, hasta el último tercio de este primer milenio, ¿vale? Y el Calcolítico reciente, que hace su aparición a finales del tercer milenio, en el 2250, con el campaniforme, hasta el año 1900 antes de Cristo, hasta los principios del segundo milenio, que es cuando se marca este 1900 antes de Cristo, es la fecha referencia para marcar el inicio del bronce antiguo. Unas variaciones cronológicas regionales que paso a describir. Variaciones que hay que conocer. En el sur-oeste peninsular, Molina, en el año 1998, propone, en base a los descubrimientos de los yacimientos de San Pedro en Portugal y Zambujal, ambos en Portugal, un cobre antiguo, un cobre pleno y un cobre reciente. Y Castro, en el año 96, más o menos en la misma línea, propone un cobre formativo, en el que se forma, un cobre campaniforme pleno y un cobre campaniforme final. ¿Vale? La meseta norte. El Calcolítico precampaniforme, con el horizonte de Pozas. El pleno campaniforme, con la civilización de Cienpozuelos, y Delibes y Manzano en el año 2000 proponen una etapa de intensificación y fijación del hábitat calcolítico, ¿vale? Que abarcaría desde el año 3100, finales del cuarto milenio, hasta el año 2450 a.C., mediados del tercer milenio. Y una segunda etapa de transformaciones campaniformes, que abarcarían desde mediados del tercer milenio, 2450, hasta el último tercio, 2250, principios del bronce. ¿Vale? Esto para la meseta norte. En Madrid,
calcolítico precampaniforme o calcolítico campaniforme, de la segunda mitad del tercer milenio antes de Cristo. En el noroeste, Galicia, Cantábrico oeste. Precampaniforme temprano, hay una aparición temprana en la segunda mitad del cuarto milenio antes de Cristo, ¿vale? Con un horizonte de rechava y una fase campaniforme. En Cataluña tiene sus matices propios y el neolítico final se prolonga hasta la aparición del campaniforme, solapándose al calcolítico de otras regiones. En Valencia, en el arco valenciano, en la costa valenciana, la zona de la región levantina, hablan de un precampaniforme entre el 2800 y 2200, ¿vale? Abarca ya el primer tercio del tercer milenio hasta casi finales del primer milenio. Y luego un horizonte campaniforme de transición desde el 2200 al 1800 a.C. Y en las Islas Baleares, a finales del cuarto milenio antes de Cristo, aparece la primera ocupación estable calcolítica y que se prolonga hasta el año 2000, 1700 antes de Cristo. Bueno, por tener una idea, unas referencias cronológicas que varían entre unas regiones y otras, evidentemente de la península ibérica, ¿vale? La nueva materia, fuentes, tecnología, manifestaciones y consecuencias. Bueno, aquí os voy a enseñar aquí una figura antes de meterme en materia, que es un dibujo, una reconstrucción del trabajo en una mina, ¿vale? Era una minería evidentemente muy simple, bueno, muy interesante esta lámina. Es un pozo al que se accede mediante cordajes y escalas y demás, y en el que están extrayendo el cobre y subiéndolo in situ a la zona de preparación metalúrgica, ¿vale? Hay una minería y una metalúrgica, todo ahí en el mismo sitio, o quizás hubiera un transporte hacia las zonas, pero que no estarían demasiado lejos de estas minas. El cobre de fácil extracción, aunque hay una existencia de restos de pozos. Más bien se da una minería a cielo abierto en la península ibérica para cubrir estas necesidades. La falta de asentamientos mineros hace que denota un traslado en bruto a los poblados del mineral. Las explotaciones de pequeño tamaño, con tecnología primitiva, con picos en asta de ciervo, percutores, trituradores y cuña de fragmentación de rocas. Estos son los elementos para la minería, ¿vale? El uso de vasijas horno, la introducción del material machacado junto con brasas de carbón vegetal para la fusión. Están documentados también procesos más complejos con recogido, con segunda forja en frío tras este primer procesamiento de la materia prima del cobre. No existen representaciones de lingotes o restos de cobre por las condiciones y capacidad de las vasijas en el tercer milenio antes de Cristo. Las materias primas seleccionadas y sus características más apropiadas se dan en entornos alejados de hasta 40 kilómetros. En momentos ya campaniformes hay una gran expansión de los conocimientos metalúrgicos, con un aumento de la producción y una importancia económica de la actividad. Vasijas hornos con decoración campaniforme, ¿vale? Formas simples de copias de formas líticas como cinceles, punzones o hachas son los primeros elementos en cobre que se fabrican en la imitación a los elementos preexistentes ya líticos, la imitación en metal. En el país
valenciano, Valencia, la metalurgia se asocia al campaniforme y hay una influencia del sureste acusadas en zonas centroorientales. Abundancia de minerales de cobre, de oro y de plata en el Valle del Ebro, un origen local del metal claro o con cierta complejidad social. Pequeños punzones de cobre y láminas de oro batido en ajuares campaniformes y precampaniformes. ¿Vale? El calcolítico balear, se desconoce el origen del cobre en el calcolítico balear. Y hay una amplia variedad de recursos cupríferos en el noroeste con aprovechamiento local de estos. En Asturias tenemos documentados restos de mineral desde el tercer milenio a.C. En Madrid los primeros objetos de cobre se dan a finales del tercer milenio a.C., a finales, ¿vale? Las vasijas horno y los restos de cobre fundido testimonian tecnologías similares en yacimientos grandes o pequeños, como el camino de Yeseras en San Fernando de Henares, Madrid. Es una estructura de gran tamaño con una posible área de actividad comunal. Bien, continuamos. ¿Vale? Lugares diferentes. Formas diversas, cómo y dónde vivir, poblados, viviendas y estructuras. Interesantísimo. Esto quizás sea la parte más interesante del estudio del calcolítico. ¿Vale? Y aquí os voy a poner unas figuras del poblado de los Millares. Hay vídeos muy interesantes en la red. ¿Vale? Se puede ver cómo han avanzado los estudios de los Millares. Estos son los Millares. Almería. ¿Vale? Esto es lo que está excavado de los Millares, lo que se conoce. Se ven las estructuras fortificadas, diversas estructuras urbanísticas. ¿Vale? Es interesante ver algún vídeo de estos o leer algo al respecto para hacernos una idea de la forma de vida de la gente de los Millares, la forma de vida de los calcolíticos, los primeros calcolíticos documentados en la península ibérica. ¿Vale? Los poblados se dan normalmente en altura, ¿vale? Con fortificaciones. Un asentamiento típico calcolítico en la península ibérica es este que hemos visto de los Millares. Otro es el de Zambujal, en Portugal. En el sureste predominan y crecen en número. Ocupan zonas vacías y son de una sola etapa de ocupación. Características generales de los asentamientos calcolíticos, pues entre otras, que se desarrollan, se construyen en zonas elevadas, dominando tierras agrícolas cerca de fuentes de agua. Hay una extensión variada que va desde una hectárea hasta otras mayores, ¿vale? Con defensas naturales y artificiales, murallas, parecen las fortificaciones de una o varias torres con bastiones de planta circular y cuadrangular. Aparecen obras de carácter comunitario. Están asociadas a necrópolis y a santuarios, ¿vale? Las viviendas son de planta circular, oval y rectangular, construidas en mampostería con zócalos de piedra y paredes vegetales. Elementos constructivos duraderos, ¿vale? Grandes bloques de piedra como el Pedroso en Zamora. Cabañas de planta alargada también aparecen. Silos, basureros y hogares interiores, ¿vale? En el sureste, el poblamiento polarizado en torno a algunos asentamientos de gran tamaño y urbanizados, como los Millares, Almizaraque, Almanzora, el Tarrajal, el Níjar. Zambujal, en Torrebredas, Portugal, y Vilanova de San Pedro, en Portugal también, tienen varias fases de construcción y cierta especialización económica. Este tipo aparece también en Valencia en el campaniforme de transición, ¿vale? En otras regiones hay algunos poblados en cerretes o pequeñas alturas, con un control visual, pero sin fortificar, como los castillejos en las Herrerías en Toledo o el Gurugú en Cuenca.
En el noroeste, algunos están noroeste, Galicia, Cantabria, algunos ubicados en zonas destacadas con defensas, son pequeños y con estructuras precarias. En Madrid tenemos algunas representaciones documentadas, como en Soto del Real, en Alcalá y el Cerro Basura en Pinto, Madrid, al sur de la Comunidad de Madrid. Pinto. Son cabañas de planta alargada, son silos y son basureros. Los asentamientos en llanura representan el modelo más frecuente del calcolítico, en llanura. ¿Vale? Son pequeñas aldeas con actividades agropecuarias y sin fortificaciones. No hay fortificaciones ni restos constructivos. En el país valenciano, Valencia, representan en la etapa precampaniforme la generalización de poblados al aire libre. Apenas hay estructuras en superficie, salvo excepciones como la Comunidad Valenciana, en el Pedregal, en Navarrés, que son viviendas con zócalo de piedra y cubierta vegetal. ¿Vale? El Ventorro, en Madrid, donde hay silos, basureros, depósitos, zanjas y fosas, de 120 por 135 metros y 200 fondos. Junto a ellos aparecen estructuras cabañales perecederas. Algunas casas con espacios de almacenaje diferenciados, como hornos y restos de hogares. Palomeras, Madrid. La Loma de Chiclana, en Palomeras, Madrid, en la misma ciudad de Madrid. ¿Vale? Pequeñas aldeas de cabañas circulares con zócalos de piedra en Baleares. Siguen existiendo cuevas-abrigos, aunque son más raros, pero siguen perdurando en la meseta norte, en Cataluña y en Baleares. Otro punto importante del calcolítico es el mundo de las creencias. ¿Vale? El mundo de las creencias. Bueno, antes de empezar os voy a enseñar una casa calcolítica del sureste, una reconstrucción, una lámina. ¿Vale? ¿Veis el elemento? En piedra, en adobe y en restos vegetales la cubierta. Cabaña circular con un póster en el centro como elemento de sostén de la cubierta. Ahí cocinaban, ahí fabricaban utensilios, ahí dormían y ahí se refugiaban de las inclemencias climatológicas. El mundo de las creencias, ritos, lugares y formas de enterramiento. Importantísimo. Ligado a estos procesos de aparición del cobre está la evolución funeraria y la evolución de las creencias y de la ideología religiosa. El rito funerario principal en el calcolítico es la inhumación colectiva, tanto en megalitos, que se siguen utilizando, como en cuevas naturales. Desde el neolítico final hay una inhumación colectiva que perdura durante todo el calcolítico. La inhumación colectiva se da en necrópolis distintas a los asentamientos, solo en el sur de la península ibérica. Los millares, en Tolois, son sepulturas de falsa cúpula y otras zonas al sur. Dólmenes y sepulcros de corredor, túmulos no dolménicos y pequeñas cámaras circulares cubiertas por un túmulo en la meseta norte. ¿Vale? En Cataluña, construcciones megalíticas con dólmenes, cistas grandes, sepulcros de corredor y galerías. El fenómeno tumular son enterramientos de diversas estructuras. ¿Vale? Aquí tenemos la tumba de los millares. ¿Ves? La tumba de los millares es un enterramiento tumular. Es el túmulo encima de la estructura funeraria. El túmulo es el elemento común que los cubre. Son grandes sepulcros de corredor, como en Dombate, en Coruña, junto a sepulturas tumulares pequeñas con y sin construcciones de piedra en el interior. En Asturias, en el País Vasco, aparecen también estas estructuras
tumulares. Valencia no tiene construcciones megalíticas. Los enterramientos son colectivos en cuevas, abrigos, covachas y grietas. Cuevas artificiales y naturales también, como sepulcros, se dan en Madrid, en Segovia, en Galicia, en Cataluña y en otros lugares. Hipogeos, que son cuevas artificiales en el sureste y suroeste, con nichos y cámaras a ambos lados, laterales, ¿vale? Los inhumados van desde 10 a 100. Hay una diversidad. Parece que existen algunos enterramientos privados, empiezan a aparecer. En la etapa campaniforme es cuando realmente aparece la inhumación individual según las regiones. En las cuencas del Duero y del Tajo ya hay algunas cubiertas por túmulos como Aldeagordillo y el Tomillar, en Ávila. ¿Vale? Ajuares variados, como puñales de lengüeta, ajuares que aparecen son variados como puñales de lengüeta, puntas, formas de vaso, cuenca y cazuela. En Fuente Olmedo tenemos el típico ajuar, ¿vale? Este sería un ajuar típico, calcolítico. Este está en Madrid. Con un puñal de lengüeta, unas puntas de palmelas, una punta de flecha de siles, un brazalete de arquero y una cinta de oro. ¿Vale? Continuamos, ya vamos a finalizar con la subsistencia, la agricultura, la ganadería, nuevas técnicas y ocupaciones diversas. Hay una diversidad geográfica que da lugar a una diversidad de los recursos, tanto en agricultura como en ganadería, una alimentación que es la alimentación del tercer milenio antes de Cristo. La agricultura. Hay una intensificación de la producción, mayor diversificación de los productos y una ampliación de los terrenos cultivados. Un aumento demográfico, aumento de la población y una necesidad de introducir mejoras en la técnica agrícola como el arado y el uso de animales como fuerza de tiro. En el sur de la península ibérica está documentada la agricultura en tierras áridas como en los millares y también en tierras fértiles del sur-oeste. El agua es indispensable, los regadíos están documentados en los millares y en el Cerro de la Virgen de Orce. Y los cultivos más típicos del calcolítico son el trigo, la cebada, las habas, las lentejas. Hay una posible arboricultura como una innovación y quizá la introducción del lino y del olivo. Los guisantes se dan más al norte, en Cataluña, y en la meseta sur, en Castilla-La Mancha, Madrid, se dan los madroños, las bellotas y la lenteja muy típica en el Valle del Ebro. En cuanto a la ganadería, hay un descenso de las especies salvajes, aunque perdura la caza, es algo que se va haciendo cada vez más residual y se pastorean ovejas, cabras, bóvidos, cerdos y caballos. La industria textil del lino aparece junto con la lana. Documentada se sabe porque hay documentadas han aparecido pesas de telar y cestería. Luego también aparecen materiales exóticos debido a los intercambios comerciales de cercanía, de media distancia y de larga distancia, como la variscita, el ámbar, las conchas marinas, el siles, el marfil, etc. ¿Vale? En el centro campaniforme aparecen Salinas, es un bien estratégico y muy controlado en las Espartinas, en Madrid. También se da siles, arcilla, granito y rocas metamórficas. ¿Vale? En cuanto al ajuar doméstico, útiles herramientas, el arreglo personal, los adornos y objetos de prestigio, como las armas que aparecen en el calcolítico. La piedra y el hueso siguen siendo material para la construcción de los objetos cotidianos.
Solo los punzones, por ejemplo, aparecen con ambas materias, en hueso y en metal. El resto, los objetos cotidianos se dan en piedra y en hueso, y las armas y algún elemento decorativo, brazaletes, alguna cosa así ligadas al incipiente prestigio en metal. El chiles se sigue utilizando en útiles con largas hojas o láminas. Hay restos de talla, raspadores, lascas retocadas, núcleos, raederas, denticulados, dientes, hoz. La principal característica de la industria lítica es la piedra pulimentada para hacer hachas y azuelas, y algunas de las primeras en basalto en la meseta sur. ¿Vale? Esto es el instrumental lítico, del calcolítico, de la época del bronce. ¿Vale? Tenemos aquí puntas de flecha, de pedúnculo, ¿vale? Hojas, laminares, la piedra pulimentada. Aquí vemos hachas en piedra pulimentada, ¿vale? Típicas de la edad del cobre. Vale. Son característicos del campaniforme, por ejemplo, los botones perforados en V, material en hueso. La cerámica es muy variada, tanto en forma como en decoración. Aquí tenemos un ejemplo de la Tayuela en Madrid y de Cimpozuelo, de cerámica calcolítica. ¿Veis? Ejemplos decorativos y de en cuanto a las formas de las vasijas. El campaniforme trae las tres formas típicas, que es el vaso, el cuenco y la cazuela. La decoración geométrica son ídolos placa. Aquí lo tenemos, lo hemos visto antes con una hipótesis de uso, ¿vale? Y aquí, bueno, los ídolos, cuando veamos ídolos en placa y demás, son propios de esta época calcolítico. Y el cobre, que es la nueva materia, aparecen los punzones, escoplos, cinceles y cuchillos curvos, el puñal de lengüeta y las puntas palmelas. Aquí tengo unas figuras masculinas y femeninas en mármol y caliza con tatuaje facial y melena ondulada, ¿vale? Que son de la Pijotilla en Badajoz. Y una figura antropomorfa de Almizaraque, en Almería. Por aquí. Y la antropomorfa de Almizaraque. Bien. Pues seguimos. Continuamos. El cobre es la nueva materia. Bueno, ya lo hemos hablado esto. El puñal de lengüeta, etc. Son los nuevos materiales que aparecen. Más allá de lo útil, vamos a hablar del vaso campaniforme para concluir este periodo del calcolítico. Los recipientes cerámicos a mano de color rojo con forma de campana, cuencos y cazuela, con decorados ricos geométricos en líneas horizontales y bandas. Aparecen en toda la Europa calcolítica, en contextos muy variados de hábitat y enterramientos desde Bohemia y Moravia hasta el Atlántico. Los vasos de ajuares funerarios son de mejor calidad y aparecen asociados a otros elementos como el puñal de lengüeta de cobre que hemos visto. No está claro el papel del vaso campaniforme en la difusión del cobre. Hay numerosas teorías sobre la génesis y la difusión, no hay nada claro, ¿vale? En la actualidad se estudia el campaniforme como consecuencia de los cambios sociales y no como una causa de los mismos. Muchas variedades regionales, no es un elemento homogéneo el vaso campaniforme, y hay 5 estilos documentados en la península ibérica: el AOC, All Over Corded, el marítimo, el Corded Son Marítim, CZM, el puntilado y diversos estilos regionales. Y bueno, aquí os pongo un ejemplo para concluir de lo que es campaniforme, ¿vale? Elemento material del campaniforme. Decoración
eléctrica rica, ¿vale? Un vaso y una vasija, ¿vale? Cuando son funerarios los campaniformes estos de cobre están más elaborados. Es que aquí no viene ninguna lámina de una vasija campaniforme. Pero bueno, de cobre. ¿Vale? Para concluir este periodo del Calcolítico. Tercer milenio. 3000 al 2000 a.C. ¿Vale? Los primeros indicios de uso del cobre a finales del cuarto milenio, 3100, y se prolonga hasta el año 1900 a.C., finales del segundo milenio. Tercer milenio, perdón. Principios del segundo milenio, cuando empieza el bronce antiguo. ¿Vale? El cobre, tercer milenio, 2000, 3000 al 2000 a.C. ¿Vale? Es que las fechas hay que tener mucha habilidad para dominarlas a la perfección a medida que nos vamos acercando al año cero, vaya. Y nada más, con esto ya concluyo este vídeo de los inicios del metal, que supusieron unos cambios sociales, económicos, y que dieron lugar a otra serie de cambios en cuanto a la vivienda, las primeras fortificaciones, el surgimiento de las primeras élites y demás, como he estado explicando. Una época muy importante, tercer milenio.